Listo, ya estamos grabando. Es normal que lo del inicio fue una introducción. A ver, ahora sí vamos a compartir nuevamente la pantalla. Estaba en el Classroom. ¿Ok? Y acá están las sesiones. Como estas son clases personalizadas, ¿no? Cada uno tiene sus sesiones grabadas, por ejemplo. Son personalizadas. Es distinto al curso que están llevando ustedes. El de ustedes es grupal, ¿no? Por ejemplo, acá también. Son sesiones grabadas, personalizadas. ¿Ok? Entonces, es más o menos así como va a ser el Classroom de ustedes, ¿no? Donde se va a colgar todo el material. Igual por WhatsApp también se va a colgar todo el material PDF o videos o vinculaciones para que ustedes puedan ver todo lo referente al curso de dirección. ¿Ok? Vamos a ver este video, que es cortito, 3 minutos. Breve historia sobre la dirección. En los griegos, la coreguía, o sea, la conjunción del drama con la música y la danza, corría a cargo de los corregos, llamados también sustitutivamente corodidáscalos, maestros de la enseñanza del coro. El director dirigía por medio de golpes audibles con los pies. Para ello estaba provisto con suelas de hierro y también acompañaba algunos signos con la mano. Como esta forma resultaba un tanto molesta, empezaron a usar un pañuelo blanco para marcar el compás, dada la poca visibilidad de las iglesias. De ahí el color de las batutas actuales. A través del tiempo, en la música hay un mayor uso de las manos, existiendo diversidad de gestos para indicar el tono o la forma melódica. En algunos casos, estas señales eran usadas como ayuda mnemotécnica. Recuerden que, por ejemplo, Guido d'Arezzo desarrolló varias técnicas para su coro, entre ellas la mano guidoniana. Estas formas quironómicas se fueron convirtiendo en la base para los posteriores directores. En el siglo XVIII, una partitura enrollada era usada para marcar el compás. En agrupaciones grandes, este fue reemplazado por el bastón. Verdaderamente, la batuta o el bastón no tenía propiedades musicales. Por mucho tiempo ha sido un símbolo de poder. ¿Quién tiene la batuta? El Papa y el Rey, así como en los desfiles, los alcaldes, son los que portaban el bastón. Juan Bautista Lully, maestro de música de Luis XIV, también usó un bastón grande para golpear el suelo. En 1687, al guiar a 150 músicos en una actuación de Te Deum, golpeó con tanta fuerza que se golpeó en el dedo del pie. Cabezón que cabezón, rehusó a tratamiento médico, por lo que se encangrenó, muriendo poco después por dicha causa. Aún así, este método fue mantenido en la ópera francesa, aunque los directores posteriores fueron más cuidadosos. Rousseau nos dice que también los italianos marcan el compás con altibajos. Con la complejidad rítmica musical, se volvió necesario coordinar las diferentes partes con un pulso visible. En 1701, el lexicógrafo Thomas Janocka describe tactos para la medida ordinaria, con un movimiento de la mano que va abajo, dentro, fuera y arriba, tomado de la cruz, creando así el patrón estándar de la dirección. La dirección con batuta fue algo progresivo, hasta su aceptación en 1820-1840. Espero que ya sepas un poco más sobre la dirección y sobre sus orígenes. ¡Un saludo! Es una explicación breve, ¿no?, de lo que se hacía, ¿no?, en cuanto a la dirección. El director de por sí no existía. Voy a dejar de compartir. ¿Okay? Esa parte ya es más teórica. No existía como tal, como director, no existía como un referente, ¿no?, una persona que guiaba, ¿no? Como les decía, ¿no?, al principio de la música occidental, que es el siglo I después de Cristo, empieza todo este trabajo de los cantos paleocristianos,
¿no? Que eran los cantos de los antiguos cristianos. Entonces, era muy necesario para ellos que uno de los músicos sea el guía de todos, ¿no? El que daba las pautas, porque en ese tiempo todavía no había una escritura clara, ¿no? De lo que se tenía que hacer. Entonces, esto surgió en esa época, ¿no? En el siglo I hasta más o menos mediados del siglo V, ¿no? 400 y algo, 1400 y algo. Perdón, 400 y algo, sí, 400 y algo. Entonces, la ejecución de estas agrupaciones, ¿no? Que eran cantos y eran percutivos, y por ahí algunos instrumentos de viento, ¿no? Se utilizaba más para ceremonias de los cristianos, de los antiguos cristianos. Entonces, había alguien que marcaba las pautas, había alguien que siempre estaba dando movimientos quironímicos, o sea, movimientos con el brazo o movimientos con el cuerpo para dar aviso. No se le llamaba director, simplemente era una persona que guiaba, ¿no? Que guiaba a estos músicos, ¿no? Y la quironimia, ¿no? En este caso, que eran los movimientos que hacían con los brazos o con la mano, ¿no? Dibujaba las líneas melódicas, ¿no? Que es un poquito lo que vimos, y por ahí lo debe recordar David, ¿no? Y el maestro Jimmy, que es un poquito lo que nosotros hacemos, ¿no? En dirección. Guiamos las figuras o guiamos las notas con la mano. Entonces, la quironimia es ese trabajo, ¿no? Quiro, que es manos, y nimia, que significa monos, ¿no? Que es ley, que es manera de hacer algo, ¿no? De que se respeta la ley, se podría decir, que va a dirigirse con la mano. Entonces, ese es más o menos lo que se hace en esta época, ¿no? Y esto fue por muchas culturas, ¿no? La babilónica, la judía, la egipcia, ¿no? Y otras culturas de esa época, ¿no? De esos siglos. Luego, en el medioevo, ¿no? Que empieza con la caída del Imperio Romano, ¿no? Más o menos en 470, por ahí, que cae el Imperio Romano, ¿no? El trabajo que se hacía ya era un poquito más elaborado, ¿no? Y comienza a existir lo que se le llama, ¿no? En historia de la música, la monoria, ¿no? La monoria eran cantos que se hacían al unísono, ¿no? Era una sola línea melódica que iba cantando por varias personas, ¿no? Que es lo que conocemos como el canto gregoriano, ¿no? Entonces, esta ejecución de por sí necesitaba a un guía. ¿Por qué? Porque en los monasterios, que por lo regular se cantaba, ¿no? El canto gregoriano, cantaban todos los que eran los sacerdotes o los que eran los monjes, ¿no? En esa época. Entonces eran guiados casi siempre por un superior, ¿no? Que era el prior del monasterio, ¿no? Entonces él hacía ciertos movimientos con la mano, ¿no? Para indicar ciertas alturas o ciertas duraciones. Para esto ya existía notación musical, ya existía la notación neumática, ¿no? Que era, y la lectura que se tenía que hacer eran sobre oraciones bíblicas, ¿no? Entonces, esta dirección neumática lo que aplicaba era la rítmica, ¿no? Y las alturas de las voces, ¿no? Les voy a mostrar otro videíto para que ustedes más o menos vean cómo era o cómo está escrito el canto gregoriano, ¿no? Ellos usaban el tetragrama. Nosotros usamos el pentagrama. Uy, ¿qué me dice? Ah, desde YouTube. Vamos a verlo in YouTube. Benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo delle top abilità che ti servono per lanciare con successo. Listo. Esa es la notación antigua. La
esta es la notación musical que se usaba, ¿no? Y es el tetragrama. ¿Se dan cuenta? Tiene 4 líneas. 1, 2, 3, 4. A diferencia de lo que usamos nosotros, ¿no? Que es el pentagrama. Y voy a hacerlo un poquito. Supuestamente, estas figuras, ¿no? Que son como las figuras musicales que nosotros conocemos, ¿no? Marcan un ritmo, se supone. Pero hay veces que, por ejemplo, esto de acá, que se supone debería ser más largo que esta nota de acá, lo usan igual. Entonces, la rítmica de esta música de la monodia, del canto gregoriano, era inestable su ritmo. Entonces, por ello necesitaban que el prior, ¿no? O una persona encargada superior dentro del monasterio sea quien dirigiera, ¿no? Con movimientos de la mano. Entonces, podría ser, ¿no? No bis pacem, y se podían quedar ahí. Nostra María, por así decirlo. Entonces, ellos señalaban con la mano lo que se tenía que hacer, ¿no? Es un poquito, no sé si habrán escuchado del método Dalcroze, perdón, método Corali. El método Corali sirve mucho para el canto coral. Entonces, los símbolos que se utilizan en Corali, por ejemplo, este es Do, ¿no? Este es Re, este es Mi, ¿no? Este es Fa, ¿no? Entonces, existen ciertos símbolos. Si yo digo, por ejemplo, a un niño que está trabajando con el método Corali, le hago esto, él va a cantar inmediatamente Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ¿no? Entonces va a cantar de esa forma. Entonces, casi lo mismo sucedía en esta época, ¿no? En la época medieval, ¿no? Que más o menos es hasta más o menos 1492, ¿no? Que cae más o menos con el descubrimiento de América, ¿sí? Toda esta época. Entonces, siempre se necesitaba la guía, ¿no? No existía el nombre de director todavía, no existía ese nombre, solamente existía de un guía, ¿ok? Bien, entonces, continúo, voy a cerrar esto, y voy a continuar un poco con el Renacimiento. ¿Okay? En esta época del Renacimiento ya los instrumentos comienzan a tomar mayor predominio, ¿no? Era poco, ¿no? Pero ya había mayor predominio, ¿no? El Renacimiento que empieza desde el siglo XIII aproximadamente, ¿no? La música seguía siendo principalmente vocal, pero ya existían ensambles instrumentales que acompañaban, ¿no? En esta época existe el sistema moral, que es ya el cromatismo, ¿no? Que nosotros ahora podemos tener, ¿no? Cierto cromatismo, ¿no? Entonces, las guías o las personas que guiaban tenían que dar pautas a los grupos corales o instrumentales muy claros, porque ya eran más grandes, ¿no? No solamente era un coro que cantaba al unísono, sino ya comenzaba por ahí a disgregarse una u otra voz, ¿no? Independientemente. Los instrumentos no tocaban lo mismo, ¿no? Existían, por ejemplo, ya en los monasterios, los llamados sacabuches, que son los antecesores de los trombones, ¿no? Eran como unos trombones, como ahora, ¿no? El trombón tenor, ¿no? Sin rotor, y en la vara tenía una varilla, que era para deslizarlo, ¿no? Y se le llamaban sacabuche. La parte de la campana no era tan ancha, ¿no? Era más o menos como la campana de la trompeta. Entonces, ya comenzaban a haber ciertos tipos de instrumentos de viento, ¿no? Que acompañaban a los grupos corales. Luego de ello, ya en el barroco, que empieza más o menos en 1600, ¿no? En el siglo XVII, hasta 1750, que es la muerte de Bach, hasta ahí termina el barroco, ¿no? Es una de las épocas más largas, ¿no? En cuanto a la construcción musical, ¿no? En esta época ya los instrumentos tenían un desarrollo mayor, ¿no? La música era de la sociedad, ¿no? Y se podría decir de que la música que se componía, ¿no? Era música, por así decirlo, contemporánea en la época. ¿Por qué? Porque en esa época no se podía grabar nada. Entonces, ¿qué se hacía? Se componía algo, se estrenaba. Se volvía a componer algo, se estrenaba. Entonces la música, es por eso que en Europa no tiene esta costumbre y
y tienen esta tradición de escuchar mucha música, ¿no? De en casa tener un piano, ¿no? O de que alguien de la familia siempre está inmerso en la música, ¿no? O que todos hayan pasado por educación musical con un muy buen nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban rodeados de música, ¿no? Entonces, lo que pasaba en el barroco era, por ejemplo, ¿no? Johann Sebastian Bach, ¿no? Cada semana tenía que componer una cantata. Entonces, esta cantata tenía obviamente que ser escrito, por así decirlo, ¿no? Yo imagino, el lunes, y lo terminaba el viernes y se tenía que estrenar el día domingo. Entonces, acá comienza la imagen del compositor-director. ¿Por qué? Porque si esta obra, una cantata que dura más o menos media hora, tú la terminas el día viernes, se la das el día sábado a un director para que lo dirija el domingo, entonces es casi imposible que se lo aprenda, ¿no? En un solo día, en horas. No se lo va a aprender. Entonces comienza a surgir acá el hecho de que los compositores necesariamente se tenían que convertir en directores, ¿no? Y ya comienza a verse la imagen de director, el nombre de director. Entonces, ellos eran los que dirigían sus propias obras, ¿no? Giambattista Lully, ¿no? Que lo mencioné en el primer video, era un compositor que dirigía sus obras, ¿no? Y casi nunca permitió que dirigieran sus obras, que otras personas dirigen sus obras, ¿no? Entonces, esta música siempre estaba renovándose. Cada semana, por así decirlo. Johann Sebastian Bach escribió más de 306 corales, que son los que se han encontrado, 306 corales, imagínense, ¿no? Y sus cantatas, que son muchas, ¿no? Sus preludios y fugas, que son también todo un material inmerso, ¿no? Entonces, hay mucho material que se escribía en la época. Y no solamente Bach, estaba Vivaldi, que también es de esa época barroca, ¿no? Entonces, ellos comenzaban a componer y dirigir sus obras, ¿sí? Voy a mostrarles un video para que vean más o menos cómo se dirigía en el barroco al estilo francés. Y por ahí se mencionó en el primer video. Lo voy a adelantar, porque aquí hablan. La ceremonie de purges. Bastón. Comienza a surgir otro tipo de dirección, ¿no? Donde se marca el pulso en un bastón hacia el pulso y con la otra mano comienza un poco a dirigir. Es más o menos lo que ahora se ve. Con la mano derecha se dirige con la batuta, con la mano izquierda lo que se hace muchas veces es dar la expresión.
Ah, mira, acá salgo yo. Bien. Voy a agrandar esto. En el siguiente video, que también es de la misma época, vamos a ver a John Battista Lully dirigiendo. Este es sobre una película. Es una película sobre John Battista Lully. Y ahí lo dejo. Cada vez que veo este video me duele. Y así cuenta la historia que pasó con John Battista Lully. Él era un director-compositor, un compositor-director muy excéntrico. Entonces, él era muy pomposo con su música, muy pomposo en el momento de dirigir, ¿no? Dirigía grandes coros, dirigía grandes agrupaciones instrumentales. Entonces, para que ellos escuchen una marcación y sea más visual, él lo que hacía, tenía una vara, ¿no? Casi siempre dirigía parado, no sentado, y lo que hacía era, tenía una vara que era de hierro. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, al momento de dirigir un Te-Deum, ¿no? Fue que se golpeó el pie, ¿no? Y la herida se gangrenó, ¿no? Y falleció de ello, ¿no? De gangrena. En esa época no había los medicamentos que hay ahora y simplemente murió rápido, ¿no? Entonces, era cómo se dirigía en antigua Francia, ¿no? En el barroco ya existían estos estilos, el estilo italiano, el estilo francés, que es lo que hemos visto, ¿no? Y el estilo, se podría decir que era una especie de mezcla, ¿no? Entre el estilo italiano y francés, que resultaba el estilo alemán. Entonces, el italiano, ¿no? Era un director que se ubicaba en el clave, en el clavicémbalo, ¿no? Que es lo antiguo de lo que es el piano ahora, ¿no? El piano forte. Entonces, él desde ahí dirigía, ¿no? Y dirigía con ayuda del concertino. Entonces, él daba las indicaciones para todas las orquestas, pero el concertino era quien estaba más atento para poder transmitir con el cuerpo todo lo que requería el director, ¿no? Porque acuérdense, o no sé si, un ratito, voy a agrandar esto, voy a dejar de compartir. Lo que hacía el director en el barroco, ¿no? Era, en el estilo italiano, se sentaba el clave y alrededor de él estaban los músicos. Entonces no tenía tanto contacto, porque había un piano, por así decirlo, antiguo, ahí delante de él, ¿no? Entonces, él hacía ciertos movimientos que el concertino que estaba a su izquierda tenía que entenderlo, ¿no? Y seguía la imagen, entonces, del compositor-director. En el estilo francés, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Que era con un bastón, ¿no? Que lo usaban como herramienta para marcar los pulsos, ¿no? Y por momentos se convertía incluso hasta en un instrumento percutivo, que marcaba los pulsos y daba ciertos golpes de percusión, ¿no? El estilo alemán, ¿no? Es una mezcla de ambos, ¿no? Y ya el estilo alemán, el propio compositor, ¿no? Tocaba el clave, ¿no? Tocaba el clave y a la vez comenzaba a dirigir desde ahí, ¿no? Dejaba un momento de tocar el clave y comenzaba a dirigir, ¿no? Porque habían partes que no necesariamente siempre tocaba, sino, por ejemplo, no iba tocando unos 4 compases, paraba y comenzaba a dirigir. Y volvía a tocar y comenzaba a dirigir. Entonces, es más o menos así como se hacía en el estilo alemán, ¿no? Era como que una mezcla, ¿no? Ya en la época clásica, ¿no? Continúa la figura del compositor-director, ¿no? Y bueno, los grandes representantes de la época clásica, ¿no? Que son Haydn, está Mozart, Beethoven, ¿no? Quienes eran compositores que dirigían sus propias obras, ¿no? Porque ya eran mucho más
mucho más extensas, ¿no? E incluso hay libros donde manifiestan de que Mozart en sus obras para piano y obras para violín solista, él mismo las ejecutaba como solista, ¿no? E incluso sus óperas, ellos mismos las dirigían, los dirigían. Entonces, acá, en esta época del clasicismo, ya era se podría decir una hazaña dirigir y componer, ¿no? Porque ya la estructura musical era mucho más amplia, ¿no? Las sinfonías ya comenzaban a durar mucho más tiempo, ¿no? Habían sinfonías que podían durar entre 12 minutos hasta 20, 30, o como la sinfonía de Beethoven, la novena, que dura casi una hora, ¿no? Casi una hora. Entonces, ya es mayor la evolución de la estética, ¿no? Ya se ven ciertos parámetros más claros, ¿no? Y como decía en el primer video, ¿no? Más o menos en 1700, la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Se crea el sistema de la cruz, ¿no? Antiguamente no se dirigía 1, 2, 3, 4, sino era 1, 2, 3, 4, todo mecánicamente. 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que hacían los compositores directores era dirigir con un grupo o con un manojo de papeles o partituras, los enrollaban y con eso dirigían. Pero casi siempre dejaban esto de lado y golpeaban los pulsos. Comenzaban a golpear los pulsos en el atril, ¿no? Para que sea mucho más claro. Para que sea mucho más claro. Entonces, en esta parte de la época se seguía viendo, ¿no? Que los compositores y directores, ¿no? Ya tenían un mayor predominio en cuanto a la dirección, ¿no? Porque ya comienza a elaborarse, incluso las óperas ya son muchas más largas que en el barroco, ¿no? Luego, en la época del romanticismo, tenemos dos grandes directores y compositores, ¿no? Que son Felix Mendelssohn y Richard Wagner, ¿no? Ambos alemanes, pero con un estilo muy marcado, ¿no? Mendelssohn desde muy niño fue un prodigio, ¿no? En la música, y gracias a él se descubrió la música de Bach, ¿no? La música de Bach estuvo muy oculta, ¿no? Desde que él falleció en adelante casi no se tocaba, ¿no? Los pocos que conocían eran Haydn conocía de Bach, ¿no? El mismo Mozart conocía de Bach, Beethoven conocía de Bach, pero ya después se iba perdiendo. Es como ahora, ¿no? Nosotros conocemos de ciertas agrupaciones, ¿no? O ciertos, por así decirlo, ¿no? Ciertos grupos de cumbia, ¿no? Que de aquí a unos 50 o 100 años ya no van a existir, y por ende ya no van a ser conocidos, ¿no? Por ahí unos que otros, ¿no? De repente que han sido nietos, ¿no? De esa generación, entonces sí puede reconocer. Entonces lo mismo pasó en esta época, ¿no? Felix Mendelssohn, gracias a él se descubrió mucha música de Bach que estaba oculta, ¿no? Que estaba guardada, como les conté al inicio, ¿no? Bach componía y componía una y otra obra, no sé si diario o semanal. Semanal tenía que presentar una cantata, ¿no? Porque era una persona muy religiosa. Entonces, hacía sus cantatas, semanal. Me imagino que a diario él era un hombre que escribía y escribía muy rápido, entonces tenía mucho material, ¿no? Entonces, gracias a Mendelssohn fue que se descubrió este tipo de obras, ¿no? Del barroco. El estilo de Mendelssohn es mucho más pasible, mucho más tranquilo, a diferencia de Wagner, ¿no? Wagner es un alemán, ¿no? Que siempre quiso tener dominio de todo, ¿no? De que la música alemana sea lo mejor, ¿no? Como cualquier nacionalista, ¿no? Entonces, Richard Wagner era un compositor que hacía de todo. Él componía, él hacía los libretos de sus óperas, ¿no? Él hacía la escenografía de las óperas que se iban a estrenar, ¿no? Él no dejaba que nadie toque su música, ¿no? Antes de él, obviamente, ¿no? No dejaba que nadie la dirija. Entonces, era un hombre, incluso, él diseñó su propio teatro, que hasta ahora existe. Él diseñó su propio teatro. Con Wagner ya comienza a romperse un poco los esquemas de la armonía,
¿no? Y con él se llega a hacer, o se llega a la época del vanguardismo, ¿no? Que es donde comienza ya a romperse todo lo que es armónico, ¿no? Y a romperse todo la estructura de las obras, ¿no? Es difícil, por ejemplo, en una sinfonía de Wagner, detectar cuáles son las partes principales, ¿no? De esa sinfonía, que a diferencia de Beethoven o de Mozart es mucho más claro, ¿no? Tiene la exposición, tiene el desarrollo y tiene la reexposición. En cambio, en Wagner y más adelante de Wagner, ya esa estructura, ¿no? Como que está, pero es más oculta y mucho más elaborada. Entonces es mucho más difícil. No se puede analizar música del Renacimiento, vanguardismo, ¿no? Con ojos de clasicismo. No se puede. Entonces ya comienza a romper todos los esquemas de lo tradicional, ¿no? De lo tradicional. Entonces, ya en el siglo XX, ya estamos acercándonos casi al final de este tema, ya en el siglo XX aparece un músico, Anton Schied, ¿no? Quien es alumno de Richard Wagner. Se puede decir de que él fue el primer director formado como tal, ¿no? Era un músico, obviamente, ¿no? Pero Wagner lo formó para dirigir. Entonces, se podría decir de que fue un director de oficio, solamente se dedicó a ello. Ya acá comienza a perderse la imagen de compositor-director, sino ya comienza a surgir músicos que comienzan a estudiar con los compositores que dirigían. Entonces ya comienzan a tomar un trabajo técnico mucho más elaborado, ¿no? Y ya en esta época se establece la batuta como tal, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XX, ¿no? Y ya había, perdón, fines del siglo XIX, ¿no? Ya la batuta se estaba estableciendo, ¿no? Pero ya en el siglo XX la batuta comienza a tener forma, ¿no? Entonces, la batuta, voy a traer una batuta, espérenme un ratito. Las batutas, ¿no? En esa época eran grandes, eran muy grandes. Entonces yo les muestro esta batuta, por ejemplo, ¿no? La batuta es la extensión del brazo, o sea, es como si fuera otra articulación. Entonces ya se ve con esa imagen. Richard Wagner era muy enérgico, muy dramático en sus obras, a diferencia de Félix Mendelssohn, ¿no? Que Félix Mendelssohn todavía se regía mucho a lo que se hacía en el barroco y lo que se hacía en el clasicismo, ¿no? Entonces, es más o menos cómo se dirigía o cómo se veía todo este tratamiento de la historia del director, que casi nunca se toca, o son muy pocos libros los que hablan de ellos, ¿no? Son muy pocos libros. Entonces, esto es todo con respecto a la historia del director, ¿no? De más o menos de lo que hemos visto desde los paleocristianos, ¿no? En adelante del siglo XX, ¿no? Que ya empieza todo este boom de las escuelas de dirección. Obviamente acá en Perú no, en Perú solamente hasta el momento hay dos escuelas, ¿no? La Universidad de San Martín, que tiene la carrera de dirección de orquesta y coro, y el Conservatorio Nacional de Música, bueno, la Universidad Nacional de Música, que tiene la carrera de dirección instrumental, ¿no? Ya está abriéndose el paso a las escuelas, ¿no? Entonces, son muy pocos los directores acá en Perú, poquísimos, se puede contar con los dedos de la mano. De carrera son muy pocos, ¿no? Entonces, es más o menos, ¿no? lo que pasaba en el barroco y en el clásico. Compositores, directores, ¿no? Por ejemplo, un maestro que me formó a mí fue Rafael Junchaya, que no era director, pero era compositor, pero él dirigía sus obras, ¿no? Entonces, hay esa suerte de maestro, ¿no? O el maestro Dante Valdés, no sé si han escuchado de él. Él es compositor de carrera, ¿no? Pero hizo una maestría en dirección, ¿no? O el maestro, Valcárcel, director de la Sinfónica Nacional, ¿no? Él es compositor, pero estudió una maestría en dirección. O sea, tienen cierta relación en ello, ¿no? Igual, Pablo Sabat, director de la Sinfónica Nacional del Bicentenario,
también es pianista y estudió un máster en dirección, ¿no? Entonces, ya hay directores en Perú. Ya hay directores en Perú. Son pocos, pero sí lo hay. Entonces, ese es en cuanto a todo lo que se refiere a la historia del director, ¿no? Y más o menos ya hemos visto cómo se dirige, cómo se dirigía en esa época. En el barroco, por ejemplo, se dirigía de esta forma. Si uno quería hacer 2 cuartos, hacían 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si uno que dirigía 3 cuartos, era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 cuartos, igual. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces comenzaban a dirigir de esta forma, en el barroco, ¿no? Ya en el clasicismo, ya comienza a ver el esquema de cruz. 1, 2, 3, 4. Incluso lo usaban para 4 cuartos, para 2 cuartos, perdón. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hacían estos esquemas. Para 3 cuartos usaban el barroco. 2, 3, 1, 2, 3. En esas épocas. ¿Sí? Bien. Voy a hacer un repaso. A ver, voy a ver la hora porque necesitamos hacer como que un pequeño descanso. Sí, tenemos 5 minutitos de descanso, ¿sí? Para tomar agüita, para ir a los servicios higiénicos, como ustedes gusten. 5 minutos, ¿sí? En 5 minutos estamos acá nuevamente. ¿Me pueden ver? Uy, ¿qué pasó? No me ven, ¿verdad? ¿Alguien que me diga si me ven? No, No no se me te ve, veo, ¿verdad? profesor, no lo veo. No lo veo, Ya. no lo veo. Ok, ok. Voy a hacer algo entonces. Voy a conectar mi celular. Va, voy a entrar desde mi celular también, ¿ok? Oh, esperen un momentito, voy a conectar otra cámara. Bien, mientras conecto otra cámara, voy a presentar mi pantalla y explicarles un poquito lo que vimos en el curso anterior. A ver. Sobre los esquemas y los cortes. Ok. Este está aquí.
ver. Se logra ver, ¿verdad? Bien. Sí, sí. Listo. Sí, Genial. sí se ve, sí se ve, Entonces normal, tenemos sí se ve. esos esquemas simples. Ok, voy a subirle un poquito. Dice esquemas simples y cortes. Ok, entonces, estos esquemas de 2/4, ¿sí? Es tal como se ve ahí, ¿no? Es un movimiento pendular hacia abajo y el segundo hacia arriba, como estoy haciendo con el mouse. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. ¿Ok? Entonces, de esta forma es que se realiza el movimiento de 2/4. ¿Ok? Y el corte que tenemos acá es con un círculo. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy de acá. 1, 2, 1 y corto el 2. 1, 2. Oye, ahí voy ya. Un camión de basura. 1, 2. Es el corte. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se usa este corte? Cuando tenemos movimientos lentos o movimientos tranquilos en una obra, ¿no? También podemos hacer este tipo de corte, que ya es con un golpe ligero, como dice acá, ¿no? 1, 2, y se detiene en el 2. 1, 2. 1, 2. Puede haber cierto rebote, ¿ok? Que es algo natural. No siempre voy a hablar de lo natural en cuanto a esquemas, porque los movimientos del brazo tienen que ser naturales. ¿Ok? Entonces sería 1, 2. 1, 2. El movimiento circular o el corte circular es 1, 2. 1, 2. Y cierra. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos cómo se trabajan los pulsos, bueno, en 2/4, con corte circular y con un corte con golpe. Lo mismo va a suceder en 3/4. Tenemos 1, 2, 3. ¿No? Es casi como un triángulo. 1, 2, 3. Esto es lo que se va a ver en cualquier libro. Se va a ver un triángulo. ¿Ok? Lo mismo en los cortes. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el que tiene golpe, con un ligero golpe, sería 1, 2, 3. Y lo detengo en el tercer pulso. 1, 2, 3. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momentito para instalar, a ver. Un ratito, sería Droid. A instalar otra cámara, vamos a ver. No sé qué pasó con mi computadora. A ver. Dale. Vamos a ver si se ve. Nada. Ok, continúo entonces. A ver. Último intento. Uh-huh. No conecta. Nada, no se puede. Voy a continuar de esta forma, ¿ok? Bien, voy a compartir nuevamente mi pantalla y vamos a ver el primer corte que hice,
¿ok? Que es circular. ¿Se ve el video? Ya son más o menos 2 minutos 18. Listo. Sí. Este es un video reciente que grabé hace 3 semanas. Entonces, cuando tenemos una nota larga o cuando el movimiento es lento, siempre el corte va a ser circular. ¿Okay? Ahora, entonces, ese es con relación al corte circular que hemos estado viendo hace un momento. ¿Verdad? El corte con golpe, ¿sí? A ver, voy a entrar desde mi celular. La última opción, a ver, para que puedan ver lo que voy a hacer. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Bien, entonces, el corte circular, si vamos a 2/4 dentro de la partitura, sería de esta forma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, un círculo. ¿Ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2, un círculo. ¿Ok? Entonces, ese sería el corte para el 2/4, ¿ok? Circular. Cuando tenemos el segundo corte, que es con un golpe, ¿ok? El corte sería de esta forma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Detengo el golpe acá. O detengo el pulso acá. Vuelvo a repetir. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Ok? De la misma forma, es con 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, círculo. ¿Ok? Y con golpe sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con un golpe. ¿Ok? Creo que se me congela por ratos. Déjeme ver si estoy con mi propia señal. Eric, no se ve su cámara. ¿No se ve? No se ve. Desde el inicio, ¿no? Se puso en pantalla negra, no sé si A ver dirán los acá. compañeros. Eric mío dice. ¿Logran verme? Yo sí lo puedo ver, pero ahí por rato se congela, como usted lo dice, congela Ah, ya. y no se ve bien los movimientos. Ya. Bueno, mi cámara murió. Vi 2 cámaras. No sé qué ha pasado. Sería Vamos a ver. importante, Eric, que si usted hace un video y nos envía, porque... Ah, claro, los videos están. Sí tengo los videos. Eso lo voy a colgar en Ah, ya. clase. ¿Ok? Luego Ok, le voy, ok. por el WhatsApp le voy a pedir sus mails, ¿ok? Para yo armar el Classroom con sus mails y luego les va a llegar a su correo una invitación. Entonces ahí van a ver todo lo que son los videos, los materiales. La clase que hemos hecho hoy día, por ejemplo, el tema también se los voy a entregar a ustedes desde el Classroom. Y a la vez también lo voy a hacer desde WhatsApp para que haya más, ¿no? Para que haya variedad, ¿no? Entonces puedan utilizar una u otra opción, ¿no? Creo que ahí se ve el movimiento y hace mejor, creo. Correcto, Eric. Sí lo veo, sí se le ve. Voy entonces al ejercicio, a ver, uy, me pasé, al número 5, que está en 4/4. El 5 que está en 4/4, el primero es circular. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, círculo. Como dice acá, del pulso 3 al 4. O sea, en el 3, 4. A partir del 3 se prepara el círculo para cerrar el compás. Entonces voy a repetir desde aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, círculo. ¿Ok? Si miramos abajo, el siguiente ejercicio, el número 6, perdón, sí, el número 6, que es con golpe, ¿ok? Sería de esta forma. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, último, 1, 2, 3, 4, me congelé. Voy a hacer desde el compás 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, golpe. ¿Ok? Repito, el último compás. 1, 2, 3, golpe. ¿Ok? El 3, por naturalidad, se va a abrir un poquito más. 1, 2, 3, golpe. ¿Ok? Y es así como se desarrolla toda esta parte de acá. Cuando hablamos de activos y pasivos, ¿ok? Hablamos de figuras musicales. Pasivos son las notas o son las figuras que son largas. ¿Ok? Y como es un movimiento o es una nota pasiva, ¿no? Se está manteniendo, lo que se hace en dirección es mantener también la mano. No dirigirla tanto, no marcarla tanto, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta en el video, hay partes en las que yo hago, está en 4/4, 1, 2, 3, 4, y por momento yo dirijo a 2. 1, 2, y hago esto. 1, 2, porque no hay tanta necesidad de estar marcando, ¿no? O porque quiero frasear algo. Y hace un crescendo. Entonces simplemente juego con la figura, más no con el pulso. ¿Ok? Entonces,
Tenemos activos, que sí es la marcación del pulso, ¿ok? Y tenemos pasivos, ¿sí? Vamos a ver. Entonces voy a hacer todo el ejercicio 7, ¿ok? Que sería de esta forma. Siempre se respira antes. También luego les voy a hablar sobre ello. 1, 2, 1, 2, blanca, 2, blanca, 2, 1, 2, 1, 2, blanca, blanca. ¿Ok? Y cortamos. ¿Sí? Entonces, ese sería más o menos el ejemplo. Esas son cositas que hemos visto en el mes anterior, pero como la mayoría de ustedes no lo han visto, entonces lo estoy repasando un poco. ¿Sí? Voy a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien, vamos. Voy a pasarme unos 5 minutitos de tiempo. ¿Ya? O sea, 9 y 5 vamos a terminar. Luego tenemos acá el ejercicio 8. ¿Ok? Ejercicio 8 tenemos lo contrario del anterior. Tenemos blancas y tenemos negras. ¿Sí? Si tenemos negras al final, ¿ok? Hay que tratar, se puede cortar con círculo, pero también se puede cortar golpeando, ya que es una negra. Ya que es una negra. Entonces, imagínense, si todos los músicos tienen 2 negras al final, entonces lo ideal es cortar con 2 negras, o con un golpe, y no con círculo. ¿Ok? Voy al ejercicio número 8. Entonces sería de esta forma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, blanca, blanca, 1, 2, 1, corto. ¿Ok? Entonces, esos serían los movimientos para el ejercicio número 8. Voy al ejercicio número 9. Voy a subir un poquito más. Ejercicio 9. Siempre se respira un pulso antes, como si estuviesen con un compás imaginario. ¿Ok? Voy a hacer mi compás imaginario. 1, 2, blanca, 1, 2, blanca, 1, 2, blanca, 1, 2, 1, corte. ¿Ok? Voy a repetirlo una vez más porque se congeló. 1, 2, blanca, 1, 2, blanca, 1, 2, blanca, 1, 2, 1, corto. ¿Ok? Entonces, ese sería el ejercicio número 9. Y tenemos en 3/4. ¿Ok? Tenemos blanca con punto. Entonces, es más tiempo el que tengo que detener el sonido. Entonces, comienzo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos cómo se debe dirigir. Me voy a ver, estos 3/4, me voy a 4/4. Que acá ya tenemos con redonda. Sería esta forma. Uy, me congelé de nuevo, listo. 1, 2, 3, 4, redonda, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, redonda, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, redonda, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, blanca, 3, corto. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ir repasando la siguiente semana para que todos estemos parejos. ¿Sí? Para que todos estemos parejos. Los que ya vieron estos ejercicios, bueno, va a ser como un recordatorio, ¿no? Y de paso para ir mejorando algunas cositas. ¿Sí? Tenemos 4/4, 3/4 en la página anterior.
¿no? Con varias, miren, con varios cambios. Varios cambios. Por ejemplo, acá el número 12, que para algunos se les complica a veces, ¿no? Para preparar el tercer pulso. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? La siguiente semana vemos todo esto. Listo, maestros. Entonces, nos estamos viendo el día... Ah, no, la próxima semana no. Este viernes. Claro, este viernes. Este viernes, entonces, nos estaríamos viendo, maestros. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para poder verlos mejor. ¿Sí, maestros? Entonces, me despido de ustedes y ya nos estamos viendo el día viernes. ¿Sí? Por favor, lo más puntual posible para terminar todo acorde. ¿Listo, maestros? Entonces nos vemos. Listo, listo. Cuídense Listo, mucho, listo. un abrazo Igualmente. y muchas bendiciones. Gracias, gracias. A ustedes, maestros. No logré entenderle, maestro. Se entrecortó. Listo, listo, maestro. Nos vemos el viernes. Listo, gracias.